Continuamos, ya no es el petróleo, sino la corrupción. Un informe sobre criminalidad en las Américas revela las conexiones del narcotráfico que surge de Venezuela con algunos países del Caribe. Sus autores aseguran que esta relación permite al chavismo chantajear con revelar información que implicaría a altos funcionarios de esos gobiernos en casos criminales. El informe, elaborado con fuentes oficiales del gobierno de los Estados Unidos, recomienda a los legisladores en el país seguir aplicando sanciones contra los principales funcionarios venezolanos cuya actividad delictiva ayuda a sostener al gobierno de Nicolás Maduro. Gustavo Alegret, nuestro director de noticias en Estados Unidos, tiene este reporte. Gustavo, buena tarde para ti. Saludos, muy buenas tardes. Este es uno de los primeros informes que pone sobre la mesa no solo la dependencia de estos países del Caribe con Venezuela por el tema de la energía y particularmente del petróleo. Aquí de lo que se habla es de crimen, de chantaje y de dependencia por cuestiones de narcotráfico. Así lo explicaba a NTN 24 un senador, Marco Rubio, que participó en la presentación del documento. Desafortunadamente hay varios países que yo pienso que están comprometidos, que han recibido fondos del chavismo y que ahora tienen miedo de romper por la información que lo pueden chantajear con información sobre corrupción, etcétera. Pero eso es lamentable, ojalá que eso cambie. Bueno, yo creo que no solamente el narcotráfico, sino los dineros que le ha dado Venezuela a través del petróleo, y como líderes de algunos de estos países han utilizado esos fondos para enriquecerse ellos y a sus amigos, y esa información lo tiene el gobierno venezolano y tiene chantajeado a varios líderes de diferentes países. Llegará un momento en que hay que denunciarlo por nombre y apellido. Uno de los autores también de este informe en el capítulo de Venezuela es el embajador Roger Noriega. Nos acompaña aquí en NTN 24. Embajador, ¿hasta qué punto el narcotráfico y particularmente este crimen, el chantaje, están captando esos votos, subyugando a esos países del Caribe a la voluntad del gobierno de Nicolás Maduro? Bueno, hay que hablar muy claramente que el impacto de la criminalidad de estos grupos de narcotraficantes en las islas caribeñas es importante, y todo el mundo que viven allá en esas islas conocen eso. El problema es que tenemos grupos que usan su poder económico, sus amenazas, chantaje, probablemente también para seguir con sus actividades criminales. Y estos grupos de islas caribeñas están en la ruta de drogas procediendo de Venezuela hacia el norte, a Estados Unidos, y en los mercados en otros países en Europa. Y podemos apuntar, por ejemplo, a Surinam. El hijo del presidente de Surinam está en un cárcel cerca de los hijos de Maduro, los sobrinos de Maduro. El canciller dominicano, Maldonado, era acusado públicamente hace 13 años recibiendo dinero de un narcotraficante en la República Dominicana. Hay que pensar, hay que reflejar cuál sería la influencia de estos grupos tan poderoso, tan peligroso en las actitudes de los gobernantes de estos países pequeños en el Caribe. Esta dependencia diplomáticamente se traslada en votos como el que vimos en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Es decir, Venezuela está utilizando esa presión con lo que ustedes llaman chantaje para conseguir el apoyo diplomático. Mira el ejemplo de detención de Hugo Carvajal, un general de Venezuela, hace unos años en Aruba, por las autoridades de Aruba. Uno de ellos, o los oficiales de Aruba, hablaba públicamente de los chantajes, la presión por parte del régimen venezolano que se libre a Hugo Carvajal en vez de extraditando a Estados Unidos. Y hay que pensar de eso, la influencia de Estados Unidos vis-a-vis Venezuela, pero la decisión era en favor de Venezuela precisamente por la presión y la corrupción y los chantajes.
¿Qué más pueden hacer el resto de países de América Latina y particularmente Estados Unidos frente a esta situación? Bueno, por lo menos podemos hablar de nuestros valores, nuestros compromisos, defender nuestros valores, reconocer la realidad que estamos hablando de un régimen que está matando el pueblo de Venezuela en las calles. Y todos estos diplomáticos deben pensar de eso, de su responsable moral. Si ellos querían vivir en un mundo en donde los corruptos, los violentos pueden violar los derechos humanos de cualquier persona, o cuando hay valores, cuando hay instituciones que son contables vis-a-vis el pueblo. Debemos trabajar con estos países, convencerle sobre el tema de Venezuela, pero también podemos ser socios ayudando a ellos a defender su propio territorio, su propia soberanía vis-a-vis estos grupos criminales. Es la opinión de uno de los autores de este informe que, como decíamos, pone sobre la mesa esa criminalidad que está influyendo de manera importante en las posiciones diplomáticas de estos países del Caribe, consiguiendo, por ejemplo, que no se alcanzasen en la última Asamblea General de la Organización de Estados Americanos los 2/3 necesarios para sacar adelante esa resolución que habría puesto más presión diplomática sobre el gobierno de Nicolás Maduro. No se consiguieron esos 23 votos necesarios. Es todo desde Washington. Devuelvo la conexión a nuestro Centro Internacional de Noticias. Buenas tardes.